es el hecho de que son manejables por la forma de la estructura con la estrategia de recursiva o con una estrategia de recursividad. Estos árboles van a constituir jerarquía de datos y se utilizan en múltiples aplicaciones en lo que refiere al tratamiento de la información para representar estructuras de fórmulas matemáticas. Se utiliza mucho en lo que es organización de base de datos de cualquier tipo, relacional, base de datos orientada a objetos, base de datos jerarquizadas. La mayoría de ellas, para su planificación y organización, utilizan estructuras de tipo de datos árboles. También la estructura, perdón, la estructura de los compiladores se utilizan, se representan a través de este tipo de estructuras. Básicamente entonces el árbol, ya para empezar así con algún tipo de definición, va a estar constituido por un conjunto o una colección de elementos que se van a denominar nodos y uno de los cuales se va a distinguir de alguna manera del resto porque va a llevar el nombre de raíz. De allí se inicia el árbol desde la raíz. O sea, un nodo, a diferencia de otros nodos, va a ser la raíz del árbol. Y después, por supuesto, los siguientes nodos van a ser las distintas ramas que van a conformar la totalidad del árbol y finalmente estas ramas van a terminar en algún nodo del tipo hoja. La particularidad de los tipos de estructuras árboles es que todos los nodos van a tener sí o sí un padre, a excepción del nodo raíz, es decir, un nodo intermedio en el árbol siempre va a tener un padre. Un nodo al final del árbol, un nodo hoja, siempre va a tener un padre. El que no va a tener un padre nunca es el nodo raíz. Entonces, todos los nodos siempre van a tener un padre, a excepción del nodo raíz. Esta estructura de datos jerarquizadas va a ser aplicada, como decíamos, sobre un conjunto de elementos de estos nodos y se puede definir en forma recursiva. La primera apreciación de esta forma recursiva es que, bueno, la estructura puede estar vacía, es decir, no tener ningún nodo. Y la segunda apreciación es que un elemento o nodo más un número finito de estructuras de ese tipo de árbol del nodo disyunto puede ser llamado un subárbol. Fíjense en la figura que se aprecia ahí en la plantilla. Vamos a tener la hoja, el nodo raíz que va a ser el libro. Luego vamos a tener los capítulos 1, 2 y 3. Y por debajo de cada capítulo, en cada capítulo, las secciones correspondientes y finalmente las hojas. Lo que estamos diciendo es que, bueno, que la primera apreciación, que esa estructura puede estar vacía, y si no está vacía es porque está conformado por un nodo o por un conjunto de nodos que desde el punto de vista esencial de la estructura del árbol puede ser considerado subárbol. Es decir, cualquier parte del árbol es un subárbol. Volvamos a mirar la plantilla. Yo tengo el nodo, tengo el árbol compuesto por libro, capítulo 1, C2, C3, abajo de C1, C1.1, C1.2 y así sucesivamente. Yo puedo tomar únicamente la parte del C1, capítulo 1, con las secciones 1.1, 1.2 y eso tranquilamente es un subárbol de todo el árbol. Y si ustedes miran desde la perspectiva de la abstracción, van a ver que esta apreciación marcada al principio es cierta.
o está vacía o se conforma de un conjunto de nodos que tranquilamente pueden ser considerados subárboles. Y eso hace que allí pueda aplicar el concepto de recursividad. También la particularidad de que evidentemente no se trata de una estructura secuencial, más bien una estructura no secuencial. Cada información va a residir en el nodo en particular y en la estructura en sí misma van a existir relaciones de parentesco entre los nodos. Básicamente, en esencia, lo que decíamos al principio, todo nodo tiene un padre, a excepción del nodo raíz. Y esa es la relación de parentesco, es decir, que van a haber nodos que son padres y nodos que son hijos de esos padres. Ya partiendo ya de una definición mucho más profunda en la concepción de lo que es una estructura del árbol, no lineal, dinámica, decimos que es prácticamente o esencialmente un grafo acíclico, es decir, que no completa los ciclos, del tipo conexo y no dirigido. Es decir, va a ser un grafo no dirigido en el que existe exactamente un camino entre todo par de nodos. Tranquilo, no se desesperan, ya vamos a ver algunas gráficas y vamos a ir entendiendo y comprendiendo esta definición. Un árbol, entonces, es un grafo acíclico, conexo y no dirigido. Es decir, que es un grafo no dirigido. Volvemos a la plantilla anterior donde veíamos, se ve claramente el árbol, el árbol invertido, diríamos que las hojas están por debajo y el inicio del árbol es la raíz. Es un árbol invertido. Eh, Allí vemos que el libro, o sea, la raíz, tiene 3 capítulos, el C1, C2, C3. Y cada uno de ellos, a su vez, tiene distinta cantidad de secciones. ¿Sí? Entonces, esto nos hace ver y suponer que si puedo yo unir, fíjense, la sección C2.3, que dependen del capítulo 2, con la C3, fíjense, con la C3, estaría cerrando los ciclos. Y ahí, en lugar de un árbol, voy a tener un grafo. Por eso es la diferencia de la definición. Un árbol va a ser un grafo acíclico, es decir, no se completan los ciclos. En esta plantilla siguiente vemos gráficamente la representación de la estructura del árbol con 3 formas de representación o 3 maneras distintas de representación. En una representación vamos a utilizar lo que son los diagramas de Venn, en otra vamos a utilizar los diagramas de árbol mediante grafo y finalmente se utilizan expresiones algebraicas en columnas para representar el árbol. Estas 3 representaciones, el diagrama de Venn, el árbol mediante grafos y el árbol en columna, representan exactamente el mismo árbol. Veamos el más sencillo, el árbol mediante el grafo. Vemos que el nodo raíz es A, tiene 2 hijos, el B y el C, y cada uno de ellos tiene sus hijos siguientes. Vayamos al diagrama de Venn. La caja rectangular, la más grande, vendría a ser el nodo raíz, el nodo A. Y dentro de ese nodo A tendríamos 2 cajas rectangulares, la B y la C, tal cual lo tiene el diagrama de árbol en forma de grafo. Y dentro del rectángulo, por ejemplo, del rectángulo C, sería este, el rectángulo C, vemos que hay 2 cajas rectangulares, la G y otra H. Y la H tiene una adentro que sería la I. Entonces vemos la similitud de representación entre los diagramas de Venn y los diagramas de árbol mediante grafos. Y la misma similitud se da ya en columnas.
La primera columna va a ser el nodo raíz, la siguiente columna van a ser los hijos del nodo raíz, la siguiente columna va a ser los hijos de los hijos del nodo raíz, y así sucesivamente. Algunas definiciones propias ya del álgebra, no tanto de computación o de programación, pero que son necesarias conocerlas porque se le manejan en forma cotidiana en el ambiente de programación. Por ejemplo, es muy común decir, haga un programa para recorrer la rama izquierda de un árbol, la rama derecha de un árbol, para contar los nodos que intervienen en un árbol, para recorrer los nodos de un nivel, de otro nivel, y así sucesivamente. O sea, tendríamos que conocer a qué refiere cada uno de estos términos para desenvolvernos más tranquilamente en el ambiente cotidiano de programación. La raíz siempre va a referir al elemento que no tiene antecesor. Por ejemplo, en este caso, el nodo A. Entonces, la raíz no tiene antecesor. La rama va a ser la arista entre dos nodos, es decir, el camino que termina en una hoja. Por ejemplo, esta C, F, H vendría a ser lo que se conoce como una rama, arista entre nodos que terminan en una hoja. El antecesor es un nodo X, o sea, un nodo cualquiera de otro nodo que es antecesor de otro nodo. Si por alguna de sus ramas se puede llegar del nodo X al nodo Y. Diríamos, por ejemplo, que el nodo C es antecesor del nodo F si por alguna de sus ramas, por ejemplo esta, se puede llegar al nodo F desde el nodo C. Y ahí determinamos lo que es un nodo antecesor. De la misma forma podemos determinar cuál es un nodo sucesor. Un nodo sucesor, por supuesto, es aquel donde por cualquiera de sus ramas se puede llegar a partir de otro nodo cualquiera. Entonces, ya sabemos determinar lo que es un nodo raíz, lo que es el concepto de rama, lo que es un nodo antecesor, lo que es un nodo sucesor. Veamos ahora el concepto de lo que es grado de un nodo. El grado de un nodo va a ser el número de descendientes directos que tiene ese nodo. Por ejemplo, el nodo A tiene dos nodos directos descendientes que son el B y el C. Por ejemplo, el nodo C tiene un solo nodo directo descendiente que es el F. El nodo descendiente del C es el F. Los nodos descendientes de A son B y C. A la cantidad de nodos descendientes directos de un nodo cualquiera se lo conoce como grado de un nodo. Ahora bien, el grado del árbol, o sea, el grado de todo el árbol, va a ser, de alguna manera, el máximo grado de todos los nodos. Es decir, si en esta gráfica yo tengo este nodo A que tiene dos hijos, el nodo B que tiene dos hijos, el nodo C que tiene uno solo, el F que tiene dos, el máximo grado de este árbol es 2, porque no hay ningún nodo que tenga más de dos hijos. ¿Sí? La hoja, el nodo hoja, va a ser aquel nodo que no tenga hijos, o sea, que no tenga descendientes, es decir, que sea de grado 0. Por ejemplo, el nodo G es de grado 0, el nodo H es de grado 0, lo mismo el D y el E. ¿Por qué? Porque no tienen descendiente directo, es decir, no tienen hijos. Otro concepto es del nodo interno. Un nodo interno, por ejemplo el C, el F, va a ser aquel, básicamente o sencillamente, que tiene padre
y también tiene hijos. O sea, tiene al menos un descendiente y evidentemente es descendiente de un padre. Ese es el nodo interno. El nivel de un árbol, va a estar dado por el número de ramas que hay que recorrer para llegar a la raíz de un nodo. En el ejemplo, en el nivel del nodo A, el nivel es 1, porque estoy en el primer nivel. Esto también es por convención. El nivel del nodo E, en este caso el nodo E, el B y el C va a ser el segundo nivel, el E va a estar en el tercer nivel. Entonces, el nivel de un nodo está dado por el recorrido que hago, la cantidad de recorrido que hago desde la raíz hasta llegar al nodo en particular. Por ejemplo, los nodos B y C son de grado 2, de nivel 2. La altura del todo el árbol, va a estar dado por el nivel más alto, o sea, en este caso, nivel 4, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. La anchura, o sea, de izquierda a derecha a izquierda, como su nombre lo indica, va a estar dada o indicada por la cantidad de nodos que componen ese nivel determinado, ¿sí? La anchura entonces va a ser el mayor valor de los números de nodos que hay en un nivel determinado. Por ejemplo, en este árbol, en el nivel 3, 1, 2, 3. En el nivel 3 hay 3 nodos. Entonces esa es la anchura. Y con el mismo concepto de altura, la anchura va a estar dada, la anchura del árbol va a estar dada por la cantidad mayor de nodos que se presentan en un nivel determinado. Los nodos que van a ser hermanos cuando son descendientes directos de un mismo padre. Y una colección de 2 o más árboles se llama bosque. Puedo tener árboles que sean no conexos, es decir, que no estén conectados entre sí, y ahí ya al tener 2 o más árboles estoy en presencia de lo que sería un bosque. Algunos otros conceptos por ahí a lo mejor creo que algunos ya son repetitivos o similares. Todos los nodos, esto es repetitivo o ya de alguna manera se vio, tienen un solo padre a excepción del primero que es el nodo raíz y no tiene padre. Todo nodo que no tiene descendiente directo se conoce como nodo terminal o nodo hoja. El camino es el recorrido que enlaza nodos consecutivos, que también lo conocíamos como rama. Y descendiente, un nodo descendiente de otro, si hay un camino desde el primero, o sea, desde el segundo al primero, del primero al segundo. Una aclaración o salvedad que hay que hacer es que en forma visual, para una comprensión más general, diríamos, del árbol, por convención en esta gráfica, el nodo raíz es A. Lo notan, ¿no es cierto? Donde A tiene 2 hijos, el B y el C, cada uno de ellos tiene sus hijos correspondientes y así sucesivamente. Pero yo puedo tomar cualquier nodo, por ejemplo, tomo el nodo B y eso lo llevo como padre. Voy a tener que el nodo B, si lo llevo como padre, va a tener 3 hijos, el A, el D y el E. El D y el E ya no tendrían hijos y el C sería con el hijo F, el G y el H. Es decir, que cualquier nodo se puede convertir en el nodo padre simplemente girando la estructura del árbol. Esta es otra de las características o las propiedades que también de alguna manera lo hacen fuerte en lo que es la programación de computadoras. A manera de resumen y como ejemplo, A va a ser el nodo raíz del árbol, B es hijo de A es padre de B y padre de C,
B y C son hermanos porque son hijos del mismo padre. I, E, J, K, G y L, de vuelta, I, E, J, K, G y L son lo que se conoce como nodos terminales o nodos hojas. D, F, C, H son los que se conocen como nodos interiores, de vuelta. D, F, C y H. Es decir, nodo interior es aquel que tiene un padre y tiene al menos un descendiente. El grado del nodo A es 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 hijos. El grado del nodo B es 3 porque tiene 3 hijos. El grado que representa a este árbol va a ser el de mayor grado, o sea, en este caso, de grado 3. El nivel del nodo A es 1, el nivel del nodo BC es 2, el nivel del nodo DEFGH es 3 y el nivel de IJKL es 4. El nivel de B, por ejemplo, va a ser 2. La altura del árbol va a estar dada por la cantidad de niveles. Decíamos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Este árbol particularmente tiene una altura de 4. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿y la anchura de ese árbol sería de 5? Exacto, la anchura del árbol es 5 porque el nivel 1, ¿cuántos nodos tiene? 1, El nivel 2 2, y el nivel 3 5, y el nivel 4. 4. ¿Cuáles serían los nodos del nivel 3? D, E, F, G y H. Perfecto, correcto. Dentro de los árboles, cuando el árbol particularmente tiene al menos o únicamente 2 hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho, o alguno de ellos puede estar ausente, se conoce como árboles binarios. Y estos árboles binarios, de alguna manera, están orientados y ordenados en que cada uno de ellos va a ser un hijo izquierdo o un hijo derecho. Fíjense, en la plantilla, en el lado izquierdo para mí, derecho para ustedes, tenemos un árbol ordinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera el padre tiene un solo hijo, este hijo tiene 2 hijos a su vez y uno de ellos tiene un solo descendiente. Ahora bien, las dos gráficas siguientes ya sí son árboles binarios. ¿Por qué? Porque los nodos tienen al menos 1 o 2 hijos y se lo representa de esta manera. Dos árboles que sean binarios, van a ser distintos cuando sus estructuras son diferentes. Esta, por ejemplo, es un caso de árboles binarios con sus estructuras de alguna manera diferentes. Cuando los árboles binarios son similares, sus estructuras son idénticas, pero la información que contienen sus nodos difieren entre sí. Fíjense estos dos nodos, estos dos árboles, perdón, EFKJ, PRST, tienen las mismas estructuras, estos árboles binarios, pero los nodos, la información que tienen, son distintas. ¿Por qué? Bueno, este tiene una E, este tiene una P, este tiene una F, este tiene una R, este tiene una K, este tiene una S, este tiene una J, este tiene una T. ¿Sí? Y finalmente, los árboles binarios equivalentes van a ser cuando las estructuras son las mismas y la información que contiene cada nodo son iguales. ¿Sí? Entonces,
Cuando son estructuras diferentes se dice que son distintos. Cuando las estructuras son iguales, pero los contenidos son diferentes, se dice que son similares. Y cuando las estructuras son similares y el contenido es igual, se dice que son equivalentes. Vamos a definir un árbol binario completo cuando un árbol en el que todos sus nodos, a excepto del último nivel, siempre tienen dos hijos. Es decir, tienen un hijo izquierdo y un hijo derecho, o un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Acá van a apreciar el concepto de recursividad. Fíjense que yo defino este árbol a partir de los subárboles y a partir de los subárboles. Por eso se dice que la estrategia para definir e inclusive para tratar lógicamente este tipo de estructura es la recursividad. El árbol binario ordenado, entonces, resumiendo, va a ser aquel que la distribución de las ramas sigue cierto orden, ¿sí? O sea, un árbol binario ordenado. La distribución de sus ramas, acuérdense, rama izquierda, rama derecha, tiene un cierto orden. Y los árboles, estamos hablando de árboles ordenados siempre de grado 2, es decir, cualquiera siempre a lo sumo tiene dos hijos. Y este tipo de estructuras tienen especial interés en los ambientes de computación porque representan de alguna manera estructuras muy importantes que son conocidas como los árboles binarios. Entonces, un árbol binario que no puede tener, que cada nodo puede tener como máximo dos subárboles y siempre es necesario distinguir entre el izquierdo y el derecho. Ese orden preestablecido en un árbol binario es el siguiente, o sea, para que, de alguna manera demostrar que está ordenado. Todos los elementos del árbol se van a almacenar ordenadamente. ¿De qué manera? Todos los descendientes de la rama izquierda de un nodo son menores que él, o sea, que el padre, y todos los descendientes de la rama derecha van a ser mayores que él. Acuérdense de la línea telefónica. Supongamos que el nodo raíz está en la mitad de la guía telefónica. Entonces, una rama izquierda que es de la mitad de la hoja hacia el inicio, todos los nodos van a ser menores y de la mitad de la guía hacia el final va a ser la rama derecha. Todos los nodos van a ser mayores. La estrategia para recorrer este tipo de árboles, ya saben ustedes que es binaria por la partición que se realiza, o sea, la complejidad o el orden de complejidad siempre es del orden logaritmo de n, ¿sí? Una sobreabundancia en la conceptualización. Va a ser posible representar estas estructuras de datos más complejas que las listas, haciendo uso de los punteros. Estas listas se han definido como registros que contienen datos y un puntero al siguiente nodo de la lista. Eso lo hacíamos, lo saben hacer, ya hicieron bastante práctica. ¿Se acuerdan? Listas enlazadas. Teníamos un nodo que tiene información y parte de la información que tiene ese nodo es cuál es el nodo siguiente en la lista. ¿Se acuerdan? Bien, ese nodo siguiente en la lista tiene la información del nodo y la información del nodo siguiente en la lista. ¿Estamos? Eso era listas enlazadas, ¿sí? Una generalización de este concepto es lo que va a permitir de alguna manera definir las estructuras de datos tipo árboles, que va a permitir que cada registro de tipo dinámico tenga no solo un enlace, sino más de uno. Fíjense en sus cabezas, en sus memorias. Representen en su memoria una lista enlazada. El elemento A
siguiente al elemento B, al A es el B, siguiente al B es el C, siguiente al C es el D. Eso es una lista enlazada. Tengo el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Ahora, la estructura de árbol, dinámicamente utilizando puntero, yo voy a tener un nodo que va a tener un hijo izquierdo, si es binario, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Es decir, que cada nodo va a poder tener más de un nodo siguiente. ¿Sí? O sea, esto que ustedes ya saben hacer, que es listas enlazadas a partir de los punteros, ahora lo que vamos a hacer es definir árboles y árboles binarios a partir del uso de punteros. ¿Sí? Esta naturaleza lineal de la lista es lo que hace posible la fácil definición de estas operaciones que son iterativas. Entonces, resumiendo o concluyendo, los árboles van a ser estructuras de datos recursivas más generales que una listas y son apropiadas para aplicaciones que involucran algún tipo de jerarquía. Por ejemplo, los miembros de una familia, los miembros de una organización, un árbol de juego, una clasificación, una búsqueda, etc. Veamos en el árbol de búsqueda. Fíjense allí, vayan directamente al grafo. Tenemos un árbol cuyo padre es 6, su hijo izquierdo es 4 y su hijo derecho es 10. Si yo tomo como subpadre a 4, veo que su hijo izquierdo es 2 y su hijo derecho es 5. Es decir, todos los nodos de la rama izquierda son menores que él y todos los nodos de la rama derecha son mayores que él. Entonces, esto es un caso particular de los árboles binarios, o sea, son ordenados y esa es la forma de ordenarlo, que todos los hijos de la rama izquierda sean menores al padre y que todos los hijos de la rama derecha sean mayores al padre. La utilidad que se da a los árboles binarios de búsqueda reside en que si buscamos cierta información, basta compararnos en el nodo de raíz y saber preguntando si es menor, si es igual, lo encontramos. Si es menor, está en la rama izquierda y si es mayor, está en la rama derecha. ¿Se acuerdan? Igual que el ejemplo de la guía. Los nodos de un árbol binario de búsqueda se van a poder enumerar. Por allí, algunas alternativas de mejoras en el uso de programación es incluir, aparte de la información que contiene cada nodo, algún tipo de clave que facilite la búsqueda. Pero de igual manera, en esta clase y en las clases prácticas también, nosotros no vamos a trabajar con esta forma de representación, pero sabemos que es posible. Es decir, que cada nodo, aparte de tener la información, va a tener una clave que va a determinar y facilitar la búsqueda. Nosotros particularmente vamos a trabajar con nodos que van a tener la información y van a tener la información del nodo siguiente. Lo mismo que usábamos para hacer una lista enlazada, ahora vamos a definir una estructura de tipo árbol. La definición recursiva del árbol va a ser muy sencilla. Un árbol, como decíamos, es vacío, está vacío, o va a consistir en un conjunto de nodos que se puede representar como subárbol del árbol. Sí, es el concepto. Y aquí vemos que este sería la cabecera y está vacío, la cabecera tiene un nodo y este nodo tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y podríamos representar de esta manera el árbol, en este caso un árbol binario. Ya a los BIFE o a la parte de programación en C, la cosa es sencilla o relativamente sencilla y van a ver que es muy familiar a lo que ustedes ya están usando. Para definir una estructura de tipo árbol que es recursiva, simplemente va a tener la información o el contenido, en este caso un entero, se va a llamar dato, y la estructura va a tener la información al nodo siguiente derecho y al nodo siguiente izquierdo. Es decir, que cada nodo va a tener el contenido de la información de ese nodo, más la información del nodo siguiente izquierdo, más la información donde está el nodo siguiente derecho. Sencillo. Ahora bien, la pregunta,
la pregunta, teniendo ahí el tipo de estructura. Si no fuese un árbol binario, imagínense ustedes la definición recursiva de un árbol que es no binario, es decir, que puede tener más de dos hijos. ¿Cómo sería el type def de la estructura de ese árbol? Pregunto, ¿eh? Adentro del TIDEF deberíamos agregar un tipo de dato que sería tipo nodo, digamos en este caso. Dentro de la estructura nodo deberíamos agregar la estructura tipo nodo. ¿Puede ser? Puede ser, ¿sí? Por ejemplo, imagínense un programa que ingresa por teclado el nodo padre y después los 3 o 4 siguientes que se ingresan son los nodos hijos. Y después los 3 siguientes son los nodos hijos para el primer hijo. Los 2 siguientes son los nodos hijos para el segundo hijo. Y así sucesivamente. Por eso es que es recursivo. Yo uso la definición de la estructura en forma recursiva y el tratamiento o la lógica con la que la trato es recursiva. ¿Para qué utilizo estos árboles propiamente dicho binarios? Vamos a detenernos los árboles binarios, que son los que más comunes, con los que más se trabaja. Y las operaciones básicamente son de consulta, de inserción y de eliminación de nodos. Las dos primeras, la de consulta y la de inserción, manejando su implementación a través de la recursividad, son muy sencillas. La eliminación de nodos sí presenta cierto grado de complejidad, es un poco más compleja. Veamos el tema de la búsqueda de un tipo de árbol binario. Esto es lo que se hace cuando quiero buscar en un árbol binario. Primero, si el árbol está vacío, evidentemente el nodo no está. Lo que estoy buscando no está. Segundo, si el árbol del nodo raíz es igual al elemento que estoy buscando, terminó mi problema, ya encontré. Es decir, me paro en el nodo raíz, es igual al elemento que estoy buscando, listo, ya lo encontré, terminó el problema. El siguiente paso, si el nodo no está, si el árbol no está vacío y el primer nodo, el nodo raíz, no es igual al elemento buscado, ¿qué tendría que preguntar? Si el nodo que estoy buscando, si el contenido que estoy buscando es menor que el nodo raíz, quiere decir que tengo que ir por la rama izquierda. Y si no, quiere decir que tengo que ir por la rama derecha. Así de sencillo y así de fácil. Esa es la estructura en C. Fíjense, muy intuitiva también. Hacer mientras sea distinto vacío, o sea, cuando tenga elementos. Preguntarse si el dato es igual al dato raíz, diríamos, si sí, ya lo encontré. Si no, preguntarse si el dato es menor que el que estoy buscando, donde estoy posicionado, vaya por la rama izquierda, o sea, vuelva a llamar a buscar, diríamos, pero el dato a mover, el dato a mover va a ser el hijo izquierdo, y si no, va a mover la rama derecha. ¿Sí? Para la inserción, bajo el mismo concepto, también de alguna manera es muy sencilla porque el árbol de alguna manera es ordenado. Lo que yo voy a hacer es, si el árbol está vacío, el primer nodo a que incorporo, que inserto, es el nodo raíz. Y después que el nodo que inserto, el primer nodo, el nodo raíz, pregunto si el nodo que voy a ingresar, el segundo, es menor que el nodo raíz, va a la izquierda, y si es mayor, va a la derecha. Y así subsiguientemente con cada uno de los nodos, parándome en el nivel de inserción que lo estoy haciendo. Fíjense en el código, si el árbol llegó a anil, o sea, si está vacío, creo el espacio para el árbol,
y cargo nil al izquierdo, nil al derecho, es decir, genero únicamente el primer nodo como nodo raíz. Luego, si no está vacío y no tiene más de un elemento, preguntarse si el dato nuevo es menor que donde estoy parado, entonces vaya por la izquierda, y si no, vaya por la derecha. Fíjense que siempre llama a insertar. Insertar va a ser la función recursiva, sino que en este caso al principio va a llamar con un dato nuevo y por la rama izquierda lo que va a mover el contenido y va a ir hacia el lado izquierdo del árbol. Y si no, va a ir por el contenido del lado derecho y va a ir por la rama derecha. Pero el concepto es el mismo, tanto para buscar como para insertar. Por eso decíamos que de alguna manera presenta cierta facilidad. Bueno, esto es lo que hace, ¿no? Si cuando quiero insertar, primero si el pad es null, quiere decir que está vacío, ingreso el nuevo raíz. Si no hago un bucle mientras esté vacío, averiguo, ingreso el primer dato y si es menor voy a la rama izquierda y si no voy a la rama derecha. Ese es el código ya preestablecido también. Una vez que conozco la estrategia, veo lo que se va a hacer, lo que sé, lo que tengo que hacer, es más entendible o más comprensible el código ya picado en C. De igual manera, después esto mate por medio, ustedes lo ven, ya está habilitado también en el aula virtual para que lo puedan apreciar, compilar y probar. Cuando hablamos de la eliminación del nodo, por allí se presenta cierta complejidad. Cuando elimino un nodo, no es lo mismo eliminar un nodo que sea hoja o eliminar un nodo que sea interior. Acuérdense, el nodo interior es aquel que tenía padre, o sea, era descendiente directo de un nodo, y tenía descendientes directos como hijos. Entonces, evidentemente se darán cuenta que no es lo mismo borrar un nodo que sea hoja. ¿Por qué? Porque no tiene descendientes directos y directamente lo único que hago es el delete, borrar ese nodo, porque por debajo de él no hay nadie. Y si el nodo es interior, sí tendré que hacer algunas otras cuestiones. Veamos el caso más sencillo. El caso que cuando quiero borrar un nodo que sea un nodo hoja, ¿sí? Vemos ahí, ¿no es cierto? Supresión de un nodo. Para confirmar, que me conteste si estamos viendo la plantilla. ¿Cómo dijo? Perdón, sí, profe. Árboles de búsqueda, supresión de nodo. Exacto. Supresión de un nodo cuando el nodo es hoja. Fíjense en la gráfica. En la gráfica tenemos este árbol, que lo que vamos a suprimir es el nodo 74. Sencillamente, recorremos el árbol hasta encontrar el 74. Vemos que es el nodo hoja. Lo único que le decimos es, le damos la instrucción de LED, que borre ese nodo. ¿Por qué? Porque no hay ningún hijo que reacomodar. Y el nodo en cuestión va a quedar de esta forma, sin ese nodo hoja. ¿Sí? Entonces, si un nodo, ahora por ejemplo, queremos borrar un nodo con un solo hijo. Fíjense, ahora quiero borrar el nodo 70. El nodo 70 tiene un solo hijo, que es 74, y un hijo por la rama derecha. ¿Sí? Si el nodo a eliminar solo tiene un subárbol, se usa la misma idea que eliminar el nodo interior de la lista. Hay que saltarlo conectando directamente con el nodo anterior. Es decir, si yo quiero borrar el 70 y este tiene un hijo, en el nodo 59 yo tengo que decirle que apunta al 74. Y después tengo que borrar el 70. ¿Se ve? Sí, profe, es como eliminar un nodo intermedio de una lista. Exacto. Es un nodo intermedio. En este caso de la lista, acá va a ser del árbol. ¿Sí?
Por eso trabajamos con árbol binario izquierdo, porque al trabajar con árbol binario, perdón, con un árbol binario con rama izquierda y rama derecha, es similar, como dijo el compañero, una lista, el nodo interior de una lista. En este caso va a ser, fíjense, si consideramos 59, 70, 74 una lista, que en realidad es un subárbol del árbol, borro el 70, para ello el 59, tienen que empezar a apuntar al 74 y eso es lo que hago y eso es lo que me queda. El problema radica cuando yo quiero borrar un nodo, fíjense el 59, donde ya tiene dos hijos y ya tiene todo un subárbol por debajo del 59. Allí, básicamente, si bien la cosa no es tan fácil, pero tampoco deja de ser muy compleja o empieza a ser muy compleja. Ustedes se darán cuenta que yo a borrar el 59, que tiene dos hijos, uno en la rama izquierda y uno en la rama derecha, lo primero que tengo que hacer es saber cuál de estos dos hijos es el que va a asumir el lugar del padre. Y evidentemente el que tiene que asumir es el que es mayor. Entonces averiguo si este padre, que al borrar, le subo el hijo mayor como padre y eso me garantiza que el hijo de la rama izquierda siga siendo menor de lo que era del padre y ahora va a seguir siendo menor del nuevo padre que es mayor que el padre. Valga la redundancia. Creo que se ve claramente en la gráfica. Entonces tengo que reacomodar y escoger quién va a ser el nuevo padre. Y por supuesto, hacer los casos necesarios de apuntar al nodo siguiente, ya sea en la rama izquierda o ya sea en la rama derecha. Esto es básicamente en pseudocódigo. En pseudocódigo, cuando quiero buscar, se representa un esbozo de cuando quiero buscar. Determino si el número de hijos del nodo a eliminar no tiene hijos. Este es resumiendo, digamos, el código completo, digamos. Si no tiene hijos, entonces eliminarlo, porque es un nodo hoja. Si no, bueno, o sea, en otro caso, si tiene un solo hijo, entonces lo que hago es conectar H con el padre N y eliminarlo. En otro caso, si tiene dos hijos, entonces buscar cuál de ellos es el predecesor, luego copiar su valor en el no eliminar y luego desechar el predecesor. Esto es el código en pseudo, pero bueno, en la práctica lo van a encontrar en internet o inclusive por allí alguno de ustedes se puede llegar a animar a empezar o intentar hacerlo como práctica. Esto es un poco lo que hace, diríamos, lo que estamos repitiendo que se hace cuando quiero eliminar un elemento de un árbol que tenga dos hijos. Allí tiene el código completo como para compilarlo y probarlo. Para comprobar si el árbol está vacío, lo único que se hace es retornar el valor null a la variable R, o sea, la variable que identifica el árbol, y contar, por ejemplo, si quiero contar los elementos de un nodo de un árbol, podemos recurrir a cualquiera de las tres formas de recorrer un árbol, que son inorden, preorden y posorden. Un árbol yo puedo recorrer de tres maneras. Y esas maneras o estrategias se conocen como in-orden, pre-orden y post-orden. ¿Sí? Y de esa manera de recorrido es la forma de hacerlo para, por ejemplo, si quiero contar los nodos. Este es un caso de in-orden, el número de nodos va a ir contando. Pero vamos a explicar primero las estrategias y después volvemos al código. Para recorrer un árbol en profundidad y en amplitud, primero se lee el valor del nodo, seguir por el izquierdo y seguir por el derecho, ¿sí? Fíjense acá, los tres recorridos, inorden, preorden y postorden. Primero, el preorden. Este es mi árbol binario, A, B, C, D, E, F, G, H. Si yo recorro en preorden, la forma de recorrer el árbol en preorden, o sea, también recibe el nombre de recorrido en profundidad. Primero voy a leer el valor del nodo A, o sea, del nodo raíz. Y después se van a recorrer el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Entonces, fíjense, va a quedar primero A, el nodo raíz, luego
la rama izquierda, D, D y E, luego la rama derecha, C, F, G, H. Es lo que está acá. Eso es en preorden. Entonces, en el preorden, cuando yo recorro, esto es ejercicio. Por ejemplo, a ustedes le dicen un árbol y le va a decir, recorran el árbol en un recorrido de preorden. ¿Qué tienen que recorrerlo? Primero el nodo raíz, luego la rama izquierda, luego la rama derecha. In orden. Este recorrido primero se recorre todo el árbol subizquierdo, luego el nodo raíz y finalmente el derecho. O sea, el nodo, para recorrer el nodo izquierdo me tengo que ir hasta la hoja y ahí recorro de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, digamos. D, D, E, el nodo raíz A, luego F, C, H, G. Primero la rama izquierda, luego el nodo raíz, finalmente la rama derecha. Y cuando leo en inorden o posorden, siempre se empieza de abajo hacia arriba. Cuando leo en preorden, empiezo por el nodo raíz, leo la rama izquierda de arriba hacia abajo y luego la rama derecha de arriba hacia abajo. El caso de posorden, en este caso se va a visitar primero los subárboles izquierdos, luego el subárbol derecho y finalmente el nodo raíz. Entonces voy a leer D, D, E, B, F, H, G, C y finalmente el A. Son las tres formas de recorrer el árbol. Pero en esencia, en la estrategia es eso, ¿no? Pero en la práctica, lo único que varía es la lectura del nodo raíz. Porque si yo recorro en preorden, lo primero que leo es el nodo raíz, luego la rama izquierda, luego la rama derecha. Si leo la rama izquierda primero, el nodo raíz después y la rama derecha, estoy leyendo en orden. Y finalmente, si leo la rama izquierda, la rama derecha y último el nodo raíz, estoy leyendo en posorden. La lectura siempre es la misma. El nodo raíz, la rama izquierda, la rama derecha. Y se varía en la ubicación donde se lee el nodo raíz. Este es el caso, por ejemplo, de preorden. Fíjese en el preorden, voy a leer primero el nodo raíz, luego el izquierdo, luego el derecho, ¿sí? En el inorden voy a leer el izquierdo, voy a leer primero el izquierdo, luego el nodo raíz y finalmente el derecho. Y el último, el posorden, voy a leer, fíjense acá, el izquierdo, el derecho y finalmente el nodo raíz. La subrutina, recursiva, siempre es la misma. Lo que cambia va a ser donde leo el nodo raíz. Insisto, si leo primero el nodo raíz, luego izquierdo, luego derecho, es preorden. Si leo la rama izquierda, el nodo raíz, la rama derecha es inorden. Si leo la rama izquierda, la rama derecha y finalmente el nodo raíz, es postorden. Cuando leo en amplitud, es decir, ya por la cantidad de nodos que tienen un nivel preestablecido, ahí se darán cuenta que no es recursivo porque yo no conozco la cantidad de nodos que va a tener un nivel determinado. Entonces, lo que se hace en ese caso, la estrategia es iterativa, no es recursiva. Entonces, tendré que usar algún tipo de while hasta que se cumpla una condición para ir contando los nodos de los distintos niveles. Insisto, cuando el recorrido es por amplitud, la estrategia no es recursiva, sino es iterativa, ¿sí? Y voy recorriendo los nodos de un nivel determinado, el nivel determinado en cuestión, hasta que se cumpla una condición. Por supuesto, en el primer nivel la condición va a ser que se lea uno solo. En el segundo nivel va a leer dos. En el tercer nivel va a leer lo que haya, lo que haya en el cuarto y así sucesivamente. O sea, 1, 2, 4, 8, como máximo, diríamos. Bueno, algún concepto resumen de todo lo que estuvimos viendo y algunos códigos por ahí que podríamos necesitar o recordar. Esto es recorrido en orden, preorden, posorden. Para insertar el código, recorrido preorden, en orden, posorden, para ver si un árbol determinado, para contar los elementos de un árbol, para mostrar los elementos de un árbol binario, de un contenido de un árbol binario que se busca un elemento determinado,
Y ya la segunda parte de la clase de hoy, que es grafos. El grafo, deberíamos hoy por definición que un árbol es un grafo que no es cíclico, o sea, que no cumple los ciclos. Entonces, por eso el formato de árbol. Cuando el grafo tiene ciclos, es decir, que se completan los ciclos, ya no estoy en presencia de un árbol, sino más bien estoy en presencia de lo que es un grafo. El grafo también, desde el punto de vista del álgebra o de la matemática, se va a utilizar mucho para representación de circuitos, de redes, de cartesianos. Son muy utilizados en lo que es el área de matemática y del álgebra. También es un tipo de estructura, así como lo es el árbol, los grafos, una estructura de tipo muy clave, muy necesaria en los problemas de computación. Cada conexión se va a representar por un dato, una información que se va a llamar arista. Arista va a ser la unión de dos líneas, digamos, en el lugar donde se unen la información que viene de dos nodos. El estudio de grafos va a ser una rama de la algoritmia muy importante y hay todo lo que sea recorrido de grafos representa estrategias complejas de algoritmo que, bueno, vamos a tratar de dedicarle una de las clases para ver un poco una introducción o una iluminación a lo que sea recorrido de grafos. Los grafos Se cortó, ¿no? Parece que sí. Ah, sí, parece sí.
Pues justo me quedó a mí el Sí. host. ¿Seguimos allí? ¿Tuve problema de conexión? ¿Seguimos ahí? Sí, ya. Se lo veo. Bueno, decíamos entonces que iba a tener un conjunto de puntos, x1, x2, x3, xn, y un conjunto de líneas compuesta por la unión de dos puntos. Los Profe, x sub y, sí, los x sub un j, sí. poco más atrás porque nos quedamos, creo, en la fila anterior, Ahí. antes. Ahí. Cuando estaba hablando del algoritmo. Bien, bueno, la verdad que no sé en qué momento se cortó la conexión. Ahí justito estaba diciendo que más adelante iba a dar una clase con respecto a la aplicación de la rama del algoritmo, de los grafos, eso. Y también en el tratamiento de la programación se utiliza mucho el concepto de grafos, y se utiliza mucho para resolver problemas de computación. Por ejemplo, recorrido óptimo de nodos se va a hacer a través de grafos. Esto es lo que la plantilla lo que intenta mostrar, reflejar lo que es un grafo. No va a ser otra cosa que un conjunto de puntos A, B, C, D, E y el conjunto de aristas que unen esos puntos. A con B, A con D, A con C, D con C, E con F, en este lado E con G y H solo, o también A con sí mismo. Y ya en la definición, entonces vamos a hacer un conjunto de puntos, x1, x2, x3, xn, y un conjunto de líneas conformado por dos puntos, el x1 y el xj. Ambos puntos van a conformar lo que se conoce una línea o una arista, ¿sí? Algunos conceptos necesarios que necesitamos aprender cuando hablamos de grafo, ya desde el punto de vista del álgebra, ¿no? El grafo va a constar de vértices o nodos y aristas. Va a tener nodos y aristas. La arista es la línea, el nodo es el vértice. Por ejemplo, los nodos A, B, C, D, E, que serían los vértices, A, B, C, D, E. Y luego están las aristas. La arista entre A y B, la arista entre B y C, la arista entre C y D, la arista entre C y E. Los vértices o los nodos van a ser objetos que contienen la información de ese grafo en particular. Para representarlos se pueden utilizar puntos para los vértices y líneas para las conexiones siempre y cuando la representación sea gráfica. El camino que une dos vértices va a ser una lista de vértices en la que dos elementos cualquiera sucesivos están conectados por un grafo. Por ejemplo, el camino A, B, C y D, el camino A, B, C y D comienza en el vértice A y concluye en el Profe, no lo están escuchando. Pensé que era yo nomás, pero no se le escucha al profe. en ningún nodo se repite, o sea, no se pasa dos veces por el mismo punto. Si el camino simple tiene como primer y último elemento el mismo nodo, se denomina ciclo. Por eso es que los árboles son grafos acíclicos, es decir, nodos que se conectan entre sí, pero la unión que empieza en un nodo no termina en el mismo nodo, no se completa el ciclo, por eso son grafos acíclicos. Cuando hablamos de grafo, se presenta que el nodo puede unir varios vértices, varios nodos, y terminar en el mismo nodo que inició. Ahí completa el ciclo. Se dice que es cíclico. Varios árboles independientes como el que tenemos acá, dos árboles independientes, es lo que conforman un bosque. Es lo mismo que en el caso de los árboles, cuando teníamos varios árboles, decíamos que el concepto era que estábamos manejando un bosque. Y este concepto que se maneja mucho en programación, que es el árbol de expansión, ya sea mínima o máxima. En el caso del árbol de expansión de un grafo, es la reducción del grafo en el que solo entran a formar parte un número mínimo de aristas. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el recorrido óptimo para recorrer todos los nodos de un grafo
de una manera óptima en cuanto a tiempo o de una manera óptima en cuanto a costo. Y eso me va a permitir de alguna manera el recorrido por ciertos nodos sin que pase necesariamente por el mismo nodo más de una vez, ¿sí? Lo que estoy haciendo es recorrer el árbol por expansión. El recorrido por expansión puede ser una expansión mínima cuando quiero minimizar el tiempo del costo o una expansión máxima cuando quiero maximizar. Otros conceptos. Un grafo completo es cuando todas las aristas posibles están conectadas con todos. Es decir, por eso se conoce con el nombre completo. Ahí vemos en el dibujo arriba, en el gráfico de arriba, este es un grafo completo. Cada uno de los nodos, de los vértices, se une con el resto de los nodos. Un grafo disperso es cuando tiene relativamente pocas aristas conectadas. Ahí podemos ver un grafo disperso, pocas aristas conectadas. Y el grafo es denso si faltan pocas aristas para ser completo. O sea, está bastante completo, diríamos, cuando es denso, y disperso cuando falta mucho para ser completo. Los grafos pueden ser no dirigidos. Las aristas son la mayor parte de las veces, las aristas, o sea, la unión entre los nodos, por ejemplo acá, nodo A y B, esta unión entre A y B se puede leer de A a B o de B a A, siempre y cuando no se indique expresamente que se lea únicamente, como en este caso, de A a B. Por eso que decimos que los grafos pueden ser no dirigidos, justamente cuando no tienen esta flecha, es decir, que se puede leer de A a B o de B a A. Cuando tiene esta flecha, está diciendo que los grafos son dirigidos, o sea, está diciendo cuál es la dirección de lectura. El grafo, a su vez, puede ser grafo dirigido y ponderado. Ponderado es cuando tiene la arista, la línea unida entre dos nodos, tiene un peso determinado, ya sea en tiempo, en costo, que determina el peso ponderado de esa línea. Una red es un grafo dirigido, puede ser un grafo dirigido y ponderado. En este caso, por ejemplo, este grafo, el verde que está acá en la unión, en la plantilla, en la parte final abajo derecha, y también la morada, en este caso, esto es un árbol y esto es un grafo. En este caso, en el grafo, estamos hablando de un grafo que es dirigido y a su vez es ponderado. Una característica especial de los grafos es que se lo pueden representar de dos maneras distintas. Lo podemos representar lo que se conoce como matriz de adyacencia, o lo que se puede presentar como lista de adyacencia. A ver, yo les invito a que piensen un poco, dejen, abstráiganse un poco de su mentalidad y sean creativos y piensen un poco. Así como de listas enlazadas pasamos a utilizar esas listas enlazadas para definir árboles, ya sean árboles binarios o árboles no binarios. De la misma forma, ahora vamos a pensar en listas enlazadas o nodos que se enlazan, pero para representar grafos. Es decir, que un nodo cualquiera se puede unir con otros tantos nodos a la vez. ¿Se entiende el planteo? Sí, profe, se entiende. Son estructuras no lineales, son estructuras dinámicas. Las dos formas de representación son con matriz de adyacencia y con la matriz o la lista de adyacencia. La matriz de adyacencia es la más fácil. ¿Por qué? Porque yo arriba en las filas tengo la cantidad de nodos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 nodos, y en las columnas tengo los nodos, los mismos nodos, diríamos, colocados en columna. En la intersección de la columna con la fila, me está indicando que existe una línea, o sea, una unión entre el nodo fila y el nodo columna. Entonces yo con una matriz, un arreglo bidimensional, puedo representar tranquilamente un grafo. De la misma manera lo puedo hacer con listas de adyacencia. Vamos a ver primero la matriz de adyacencia, la más sencilla y la más fácil. Y es mucho más directa. Va a consistir en una tabla, un arreglo bidimensional de un tamaño B por B, porque va a tener la cantidad de elementos, va a ser cuadrada. Si tiene 5 elementos, va a ser de 5 por 5. Si tiene 6 elementos, va a ser 6 por 6. ¿Sí? Va a tener como valor, el A sub i j va a tener como valor
si existe una arista entre el nodo I y el nodo consta. ¿Sí? Ese valor puede estar indicado con 1, quiere decir que hay unión, o puede estar indicado con 0, que quiere decir que no hay unión. ¿Sí? A su vez, decíamos que las aristas podrían tener peso ponderado, o sea que en lugar de colocar 1 o 0, puedo colocar el peso que tiene esa unión. Entonces, cuando se trata de grafo ponderado, en ese lugar, en lugar de colocar 1, coloco el peso de la arista. Si el grafo es no dirigido, hay que asegurarse de que se marque con un 1, tanto a la ida como a la vuelta. Es decir, si yo uno la fila 2 con la columna 1, como es no dirigido, tengo que unir también el 1 con el 2 y el 2 con el 1. ¿Sí? Las dos marcas tengo que hacer. ¿Se entiende eso, no es cierto? Por acá sí, profe. Veamos acá el ejemplo y ahí a lo mejor se comprende mejor. Yo tengo este grafo donde tengo el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4. Vemos que el nodo 1 se une con el 4, se une con el 2 de ida y de vuelta, el 2 se une con el 4 se une con el 3 y el 3 se une con el 2 de ida y vuelta. Eso representado por la matriz de la ciencia va a ser los nodos 1, 2, 3, 4, tanto en la fila como en la columna. Como el nodo 1 no se une a sí mismo, es decir, no sale una flecha y vuelve a andar, la unión entre ambos va a ser 0. ¿Sí? Como se une el nodo, el 2 con el 1, en este caso de ida y vuelta, el valor va a ser 2. Fíjense que del nodo 1, el nodo 1 al nodo 3, no hay unión. Del nodo 1 al nodo 3 no hay unión, es 0. Sin embargo, del 1 al 4 hay una unión de un solo lado, es 1. Ahora, del 2 al 1, del 2 al 1, Profe, y de perdón. vuelta, es 2. El Y en 2 el caso en el caso de 1 y 4, ¿cómo se determina la dirección? acá es no dirigido, o sea, estamos diciendo que sea dirigido, que ida y vuelta, porque tiene las dos flechas, estas dos flechas. Fíjense, del 1 Sí. al 2 de ida y del 2 al 1 de vuelta. Así representamos que va y viene. En este caso va de una sola dirección. También lo podemos representar así con las dos flechas, con las dos líneas, o podemos representar con una flecha o con ambas flechas. Si yo tengo una flecha en esta línea que apunta al 1 y una flecha que apunta al 4, estamos diciendo que podemos leer de los dos lados. Si tengo una flecha que apunta al 4, estoy diciendo que va del 1 al 4. Lo importante es que cuando va de ida y de vuelta, eso se tiene que reflejar en la matriz. ¿Está? Sí, sí. Por ejemplo, en este grafo acá arriba, A, B, C, D, ahí tenemos un grafo dirigido. De A va a B, de B va a C, de C va a D y de C va a A. Representamos los nodos en las filas y los nodos en las filas y las columnas. A con A no hay comunicación, va 0. A con B, si hay comunicación, va un 1, o sea, hay conexión. A con C no hay, sí lo que hay es C con A, pero A con C no. Entonces A con C es 0. A con D es 0. Ahora, B con A no hay. B con A no hay. Lo que hay es A con B, pero B con A no hay, entonces 0. B con B no hay, 0. B con C, de B con C sí hay, 1. De D con D no hay, 0. De C con A sí hay, 1. C con B no hay, lo que hay es de D con C. Entonces C con B no hay, 0. C con C no hay, 0. C con D sí hay, 1. Y luego D con A no hay, D con B no hay, D con C no hay, D con D no hay, todo 0. Y esta gráfica, la que está abajo, es el mismo grafo, pero en lugar de utilizar el 1, se utiliza el peso que tiene cada arista, cada línea. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien.
Esa es la matriz de adyacencia. Vamos a tener una matriz donde va a tener filas y columnas. Bueno, valores iniciales para cargar la matriz. Se coloca el 0 en toda la matriz. Y luego vamos a tener un for para recorrer los elementos de la matriz. Vamos a recibir un valor determinado y un peso que va a ser ponderado, y es el peso que se va a mover en la unión de los valores predeterminados. Voy a mover peso en AXY y voy a mover el peso en IX, en este caso es no dirigido. Sencillo, fácil y cosas que ya saben hacer y manejar. Representación por lista de adyacencia. La cosa a lo mejor, si bien pareciera ser que es más compleja, tampoco no es tan compleja porque, bueno, el concepto de listas enlazadas ya conocemos. Bueno, ahora lo que vamos a tener en lugar de listas enlazadas, vamos a tener listas que se enlazan, pero de alguna manera se enlazan inmediatamente con la siguiente. Por eso el nombre de listas de adyacencia, que es otra forma de representar los grafos. Lo que se va a definir es una lista enlazada para cada nodo, o sea que cada nodo va a tener asociado una lista enlazada. Un nodo cualquiera puede unirse con cualquier otra cantidad de nodo. Entonces, ese nodo que se va a unir con cualquier cantidad de nodo, esa otra cantidad de nodos van a estar en una lista de nodos. Esa lista de nodos va a ser la lista de adyacencia. Si, por ejemplo, yo tengo el nodo A que se une con el B, con el C y con el D, en el nodo A va a estar asociado a una lista y en esa lista va a estar el nodo B, el nodo C y el nodo D. ¿Se entiende el concepto? Por eso el tema de lista de adyacencia. El nodo A tendrá una lista enlazada asociada en la que aparecerá un elemento que referencia al nodo B si A y B tienen una lista que los une. Si A tiene una lista que une a un nodo C, también habrá una referencia en la lista de adyacencia a esa intersección. O sea, obviamente, si el grafo es no dirigido, es decir, se puede leer de ida y de vuelta, la lista enlazada de B aparecerá la correspondiente referencia a B. Así como tengo el nodo A una lista asociada, si es de ida y de vuelta al nodo B, voy a tener una lista asociada. ¿Sí? El conjunto de vértices se va a representar como un vector, el cual tiene un número máximo de posiciones, ¿sí? Igual que el número máximo de vértices del grafo. Allí se ve más en detalle gráficamente. Fíjense el grafo A, B, C, D, E, y es un grafo que es dirigido, y fíjense la forma de representación. Voy a tener los nodos, todos los nodos A, B, C, D, E, encolumnados, y a su vez las listas de adyacencia asociadas con cada nodo. Fíjense cómo en el primer lugar, en el nodo A, tengo la lista de adyacencia que tiene conexiones con el B, con el C y con el D. El nodo A tiene conexiones con el B, tiene conexiones con el C, tiene conexiones con el D. De la misma manera, el B tiene únicamente con C, el C no tiene conexiones con nadie, el D tiene conexiones con C y con E, y el E tiene conexiones con C. ¿Sí? También es sencillo de alguna manera, o sea, tiene cierta complejidad en el tratamiento de la lógica propia para definir la estructura y para manejarla, pero en el concepto en sí mismo es sencillo y entendible y comprensible. Allí está el código y lo que vamos a hacer básicamente es a tener de alguna manera un vector para los vértices y un vector para las aristas. Y en la intersección vamos a tener que inicializar ambas estructuras, o sea, definir los valores correspondientes para ambas estructuras e ir moviendo los pesos correspondientes o el valor 1 o el valor 0 si hay unión de ese nodo con los nodos existentes en una lista de adyacencia. Bueno, el grafo, tanto para hacerlo en forma matricial, o sea, con matriz de adyacencia, o en forma estática y en forma dinámica con lista de adyacencia. Acá es sencillo porque fíjense, para un grafo vacío la matriz tiene que estar en 0, o sea, o el valor falso. Y acá recorre
recorre toda la matriz y le asigna al arco, diríamos, a la unión entre dos nodos X y Y, el valor falso. Y acá, forma dinámica, lo que hace es le da el valor null tanto al grafo siguiente como al grafo adyacente. El siguiente es el nodo en cuestión y el adyacente es la lista en cuestión asociada a ese nodo. De la misma forma que hago para ver si un grafo es vacío o para iniciar un grafo, puedo hacer para añadir vértices y arcos, tanto en forma estática como en forma dinámica, para borrar vértices y arcos. Todos son, tienen cierta complejidad en cuanto al tratamiento, pero son conceptos que ustedes están manejando y creo o entiendo que no tendrían ningún tipo de inconveniente al observar o al mirar, entender claramente cada uno de ellos. Ya la exploración de grafos también se puede hacer de forma profunda o en forma amplia, ¿sí? O sea, el grafo, ¿se acuerdan cuando recurría al árbol en anchura o en profundidad? Bueno, el grafo lo puedo recorrer también de alguna manera o explorar el grafo en forma de profundidad o en forma de anchura. Y varía la forma en que lo leo. Cuando lo leo en profundidad, fíjense, la gráfica es la misma, y si lo leo en profundidad tendría que leer el A, luego leo el B, el E, el I, el F. Después paso para el otro hijo, el C, el G, el J, el K, el H y el D. O sea, me paro en el nodo raíz y leo hacia abajo los subsiguientes hijos hasta llegar a la hoja. Eso es leer en profundidad, hacia abajo. Leer en anchura es leer por niveles. O sea, leo la, luego leo el B, el C y el D, segundo nivel. Leo el tercer nivel, E, G y H. Luego el cuarto, I, J, K. Y finalmente el quinto, que es F. Uno en profundidad se hace por ramas y el de por anchura se hace por niveles. Bueno, una forma de buscar en profundidad, evidentemente en función del recorrido. Me paro en el nodo raíz, recorro cada rama de cada hijo, y puedo utilizar, ya sea en forma matricial, en matriz de adyacencia, o puedo utilizar en forma dinámica la lista de adyacencia. Este es el código. Algún otro código más. Y búsqueda de amplitud de anchura. Acá en este caso la búsqueda de profundidad, en cuanto a la estructura de los datos, ya dijimos. Así como hacíamos, ¿se acuerdan? El árbol, cuando lo leíamos, recorríamos en forma de anchura, leíamos los nodos en los niveles. El grafo también, cuando leemos en anchura, tenemos que leer los nodos de los niveles, de los distintos niveles. Allí no podemos usar recursividad, lo que usamos son las iteraciones. Y en este caso particular, cuando recorremos los nodos de un árbol para recorrerlo en forma de anchura, o sea, en lo ancho, por cada uno de los niveles, lo hacemos en forma de cola. O sea, hago un nodo y lo que hago, leo un nodo de un nivel determinado y le voy encolando los nodos asociados en ese nivel. Esa es la manera en una búsqueda de anchura, diríamos, amplitud. Esta es un poco la bibliografía utilizada para estos temas. Preguntas, si es que la hay. Profe, yo me anoté dos preguntas. A ver si te podemos ayudar. Dale. En lo que es el árbol, ¿sí? Vio que cuando se carga el primer nodo raíz, justamente ahí donde dice libro, la palabra libro, Sí. ¿ese nodo, el contenido de ese nodo es inamovible a partir de ahora o se puede modificar después? No, se modifica. O sea, por ejemplo, yo quiero cargar un árbol, y quiero cargar, qué sé yo, no sé. A ver, voy a un cine, estos cines de automóviles, ¿cómo se llaman estos cines? Donde Autocinemas. autocinema. Y bueno, la estructura del autocinema el primero que entra es el nivel 1.
Después, en el segundo nivel, le permite que entren 2 más. En el tercer nivel, le permite que entren 4, de tal forma de que todos tengan acceso a la pantalla. ¿Lo puedes pensar? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Le Bien. sigo. Entonces, el primer árbol, el primer nodo, por ejemplo, quiero guardar la información de los autos, en la estructura del árbol de un autocinema. Bueno, el primero que entra es un Peugeot. El nodo raíz va a ser un Peugeot. Los 2 siguientes que entran van a ser un Fiat y un Chevrolet. Van a ser hijos izquierdo y derecho del Peugeot. Y la información lo que va a tener es la marca del auto. Y cada nodo a su vez va a tener asociado al nodo siguiente, ya sea rama izquierda o rama derecha. Ahora yo puedo, por ejemplo, se va el Peugeot. Eliminación de un nodo. Vamos a hacer la más fácil. Se va uno de los autos que está por debajo, que es hoja. ¿Qué hago en la estructura de árbol si se va una hoja? Elimino directamente. ¿No es cierto? Porque no tiene hijo. Exacto. Si hay un nodo interno que tiene padre y tiene hijo, ¿sí? Lo elimino. ¿Quién va a subir? El hijo mayor. Reacomodo los autos. Y ahí voy cambiando el dato de la estructura. ¿Se ve? Sí, sí. Claro. O sea, la única forma de eliminar, de modificar el nodo raíz es eliminándolo. ¿O hay alguna otra forma de modificarlo, No, tipo sí, una ordenación o algo? o querer, si querés modificar, lo tratás como el dato de una lista enlazada. En este caso van a ser árboles o van a ser grafos. Vos querés modificar la información, modificás. ¿Qué sé yo? No sé. Tengo los miembros de una familia. El padre es Juan Tomás. Listo. Juan Tomás. Listo. Resulta que Juan Tomás se divorció. Se fue. Ya no es más el padre de esa familia. Vino ahora Mariela, que va a ser el padre de la familia. Entonces le cambio a Juan Tomás, que es el padre, le pongo el nombre de Mariela. Estoy modificando la información del nodo. Capisci, capisci. ¿Vieron que el profesor da ejemplos no binarios? ¿Te diste cuenta o no? Es justo y es necesario. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Estamos confundiendo los roles. Y La esa otra, otra profe. pregunta, me dijiste 2. ¿La siguiente? Sí, sí, que más o menos me estuvo respondiendo ahí, pero siempre por convención se sube el mayor cuando se hace la eliminación de un padre. No, cuando el árbol es binario. Cuando el árbol es binario y ordenado, allí siempre el padre es mayor que el hijo izquierdo y es menor que el hijo derecho. Esa es la forma de ordenación que tiene. Entonces, si yo elimino un padre, tiene que subir sí o sí el hijo derecho, porque me garantiza de que el hijo izquierdo va a seguir siendo menor y que su hijo, el izquierdo, va a ser menor y el derecho va a ser mayor. Se mantiene el orden, exacto. Exacto. En los árboles binarios, siempre lo que tengo que cuidar es mantener el orden, tanto en la eliminación y en la inserción. Por eso que cuando veíamos el código para la inserción, le preguntaba cuando el árbol estaba vacío, lo daba de alta al nodo. Y después con el siguiente le preguntaba, sos menor, te vas para la rama izquierda. Sos mayor, te vas para insertar a la rama derecha. Y esa lógica la voy respetando para insertar los elementos de un árbol binario. Perfecto, profe. No más preguntas, su señoría. Suena a justicia eso. Bien, gente, no lo quiero. Esta clase era optativa, opcional, era un poco para eliminar. Bueno, gracias por lo que se conectaron. Espero que les sirva para la clase del viernes. De igual manera, la clase del viernes se van a sobreabundar en estos conceptos teóricos de tal forma de facilitar la comprensión de este tema de árboles y grafos. Pero quiero que se den cuenta de que estrategias algorítmicas
no aprendimos nada nuevo, son las mismas. Fíjense que trabajamos con matrices y trabajamos con listas enlazadas. Y en las estructuras fueron, cuando manejábamos dinámica, manejábamos puntero, y cuando manejábamos estática, manejábamos matrices. Y ambas cosas saben manejar. La particularidad que hay que tener ahora es que cuando ya no va a ser una lista enlazada, es decir, cuando sea dinámica, no es que un nodo va a apuntar a un siguiente, sino que un nodo puede apuntar a uno, a dos, a tres o a más elementos. ¿Se entiende? Sí, profe, profe. perfecto. ¿Puede ser una última consulta, profesor? Pregunte. ¿Cómo es? Si podría dar así un ejemplo rápido de, digamos, en qué ámbito se suele utilizar esta disposición, digamos, de los datos. Lo dije hoy, en parte de la clase, no sé en qué momento te conectaste. Todo lo que sea grafo se utiliza mucho en lo que sea las estructuras de datos, para base de datos, tanto árboles como grafos. En redes, las redes de PT están basadas en estructuras de datos de tipo árbol, de tipo grafo. La concepción del tratamiento lógico de grafos se utiliza mucho para lo que es recorrido por expansión mínima o máxima en los grafos. Yo decía en un momento de la clase, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la municipalidad, cuando le manda el basurero que pasa por tu casa, por la esquina de tu casa, ese basurero todos los días tiene el mismo recorrido. Pasa por la esquina de tu casa, pasa por el frente de tu casa, a los 15 minutos pasa por la esquina, porque tiene un recorrido preestablecido. Es el recorrido preestablecido lo que se hace a partir de qué es, de un recorrido de grafos de expansión mínima en cuanto a tiempo, en cuanto a costo. Es decir, se ubican las calles como posibles nodos por donde tienen que pasar los camiones que van a ir recolectando la basura y luego se van uniendo esas calles a partir del recorrido. Eso es recorrido de grafo y se hace a partir de una estructura de datos tipo grafo. Ya lo puedo tratar lógicamente con una matriz de adyacencia o lo puedo tratar lógicamente con una lista de adyacencia, pero la estructura es estructura de grafo. Ahí está, profe, gracias. Bien, gente, a lo último, muy caro lo que quedaron. Gracias por estar. Nos estamos viendo, yo mediante, el viernes a las 5 de la tarde con la continuación de los temas que vienen. No, profe, muchas gracias. Gracias. Buenas Que tardes. siga bien, suerte. Hasta luego, Hasta profe. luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao.